Stevie Ray Vaughan haciendo Tightrope. Son las 3:07 de la tarde aquí en Hijos de Punta. Vamos a hacer la entrevista. Ya llega la entrevista en Hijos de Punta. Tu tarde en la mejor compañía. Bueno, ustedes saben que estamos en contacto con una de las personas más destacadas del mundo de la ciencia de la Argentina, de la región y tal vez a nivel mundial. Es una persona realmente fascinante. Desde el CONICET de Argentina, junto a su equipo de trabajo, desde hace más de 30 años vienen conociendo más y más posibilidades alrededor de una proteína que se llama galectina 1, que va a permitir desarrollar terapias contra cáncer y contra graves enfermedades autoinmunes. Queremos conocer mucho más sobre todo esto. Le damos la bienvenida al doctor en inmunología, Gabriel Rabinovich. Gabriel, bienvenido a Hijos de Punta. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, bienvenido. Hola. Gabriel, gracias por este tiempo. Sabemos que tu agenda es tremendamente atareada y vaya que tenés prioridades, pero de todas formas nos parece importante difundir y hacer conocer lo que ustedes vienen logrando con su equipo de investigación y las perspectivas de mediano plazo. Estás ante una mesa que no viene del mundo de la ciencia, así que te voy a pedir que cuides un poco el volumen de tecnicismo. Nuestra audiencia sí es maravillosa. Bueno, nosotros Ellos sí, no, pero nosotros la audiencia, no, pero la sí. audiencia sí. Perfecto. No, pero vamos a entender un poquito desde el llano cómo se fue dando la cadena de vuestros descubrimientos, porque fueron muchos. Entonces, contalo de la manera que a ti te parezca más clara. Esto empieza hace muchos años atrás con un primer hallazgo. Contanos tú. Sí, empieza hace aproximadamente 30 años, cuando yo era estudiante en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, de forma totalmente inesperada, porque realmente los experimentos que yo tenía para diseñar para mi tesis doctoral, para llevar adelante, no salían. Y de una forma inesperada encontré una proteína en un experimento que me sugirió que era una proteína diferente. La identificamos con distintas estrategias bioquímicas para poder descubrir de qué se trataba, cuál era esta proteína, y nos encontramos frente a una proteína de unión a azúcares que se llaman lectinas, y particularmente esta se le llamó galectina 1. La identificamos por primera vez en el sistema inmunológico, pero desconocíamos cuál era la función. Cada proteína tiene una o más funciones, pero realmente desconocíamos cuál era la función. Y trabajamos mucho, trabajamos durante mi tesis doctoral en Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba. Luego, cuando terminé la tesis, me mudé a la ciudad de Buenos Aires, al Hospital de Clínicas, y continuamos trabajando. Y desde el año 2007, en el Instituto de Biología y Medicina Experimental, que fundó el Premio Nobel Bernardo Husay, también, toda una vida dedicada a estudiar qué hace esta proteína en distintos contextos, en distintos escenarios de salud y enfermedad. Voy a comenzar contándoles para qué sirve para la salud, para qué tenemos una proteína así, y luego les cuento para qué sirven las distintas enfermedades. Dale. Perfecto. Bien. Y qué nos permitió de alguna manera descubrir estas estrategias terapéuticas modulando de alguna manera esta proteína. Esta proteína sirve para poder silenciar la respuesta inmunológica. Todos tenemos un sistema inmunológico que nos permite detectar cuando entran microbios, cuando nos infecta un virus, por ejemplo, el virus de la gripe, el virus del SARS-CoV-2, o cuando un tumor está creciendo. En ese contexto, los linfocitos llegan al microambiente del tumor, llegan a donde está el microbio infectando y empiezan a reaccionar. Pero llega un momento donde ya cumplieron su función, como cualquier ejército que cumple su función, elimina el microbio, elimina las células tumorales que está creciendo, y tienen que volver a la normalidad, porque cada vez que hay un peligro en el organismo nuestro, se producen miles de millones de linfocitos exactamente iguales que llegan al lugar como soldaditos para poder defender. Que es nuestra respuesta inmune ante todas estas cosas que pasan. El cuerpo envía en la sangre Sí. enormes cantidades de linfocitos a la región afectada. Exactamente. Y nosotros no sabíamos por qué cuando nosotros agregábamos a placas de cultivo que tenían linfocitos, agregábamos esta proteína, se nos morían todos los linfocitos, pero especialmente cuando los linfocitos estaban activados.
Entonces dijimos, acá hay algo que no entendemos, porque ¿por qué tendríamos nosotros una proteína que mate a las células que necesitamos para defendernos? Claro. Y descubrimos con los años que en realidad la función fundamental de esta proteína era, de alguna manera, generar una homeostasis, resolver la respuesta, para que una vez que la respuesta se hace exacerbada, digamos, y nos defiende, volver a la normalidad. Es para evitar una superpoblación de leucocito. Exactamente, evitar la superpoblación, porque esa superpoblación puede ser peligrosa. Cuando se da esta superpoblación y no se frena, se generan enfermedades por exceso de linfocitos, que son las enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, la artritis reumatoidea, cuando los linfocitos dañan las articulaciones, o la esclerosis múltiple, cuando los linfocitos dañan el cerebro y causan desmielinización. O la diabetes misma, ¿no? Cuando los linfocitos dañan el páncreas. O el lupus, ¿no? O el lupus, exactamente. Entonces dijimos, bueno, esto la verdad es que podría utilizarse esta proteína para poder, capaz que esta proteína es la que previene enfermedades autoinmunes que se generen, y uno podría aprovechar esta proteína para poder, de alguna manera, transformarla en un medicamento para enfermedades autoinmunes. Eso es lo primero que lo demostramos en modelos de artritis, en modelos experimentales de diabetes, de esclerosis múltiple, y pudimos demostrar ese efecto, ¿no? Que se suprimía la respuesta inmunológica. Ratoncitos que no podían caminar porque tenían artritis o que tenían esclerosis múltiple, los volvíamos a la normalidad con la inyección de esta proteína. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y eso fue para nosotros muy importante. Pero después había otro fenómeno que era la otra cara de la moneda, ¿no? Que veíamos algo bastante particular, que los tumores tenían mucha galectina 1 y a medida que se hacían más invasivos, más agresivos, más metastásicos, tenían mucho más de esta proteína que una célula normal. El tumor desarrolla la proteína como para defenderse de los leucocitos. Exactamente. Ajá. Lo han dicho. Entonces, ese fue nuestro razonamiento. Si los tumores tienen 10, 100 veces más que una célula normal, ¿no será que los tumores están utilizando esta proteína para poder defenderse? Y en ese caso la proteína pasaría a ser un villano. Claro. Es verdad. En el caso anterior sería un héroe. En este caso se cooptaría, digamos, esta proteína como un villano. Digamos, el tumor la toma para poder evadir la respuesta. Bueno, la verdad es que fue muy jugada en ese momento. Fue el año 99, no se hablaba de inmunoterapia en ese momento. Nos arriesgamos a tomar esa hipótesis. Y bueno, fue una alegría bárbara porque fue tapa de la revista Cancer Cell y bueno, fue difundido por todo el mundo que los tumores expresan esta proteína para poder evadir la respuesta inmunológica. Nosotros lo demostramos por primera vez en cáncer de piel y después, bueno, obviamente en animalitos de experimentación y en muestras de pacientes. Y después lo vimos también en cáncer de colon, lo vimos en cáncer de pulmón y muchos laboratorios en el mundo empezaron a trabajar en galectina 1 y eso para nosotros fue una gran alegría porque no hay cosa mejor que cuando un científico trabaja sobre un tema que pueda ser confirmado, digamos, por otros laboratorios en el mundo. Sí. Y esto nos llenó de mucha alegría. En el medio también pudimos ver que no solamente los tumores lo tenían para poder frenar la respuesta inmune, sino también para formar vasos sanguíneos. Y esto nos sorprendió porque eso permitía que los vasos sanguíneos le lleven oxígeno y nutrientes para que el tumor siga creciendo. Claro, alimentarse. Ahí entonces tomamos una decisión. Tenemos que generar herramientas terapéuticas. ¿Por qué no generamos una terapia basada en el bloqueo de esta proteína en cáncer y en el aumento de esta proteína en enfermedades autoinmunes? Claro, bueno, en las enfermedades en que lo que tenés que reducir, poderlo reducir. En las enfermedades en las que lo tenés que aumentar, activarlo. Entiendo. Medicamentos diferentes. Entonces fue fascinante el camino porque en realidad hicimos un anticuerpo neutralizante de galectina 1 para cáncer e hicimos un agonista, una proteína muy parecida, un símil de galectina 1 artificial para enfermedades autoinmunes. Lo probamos en distintos modelos y vimos que realmente tenía efecto terapéutico, al menos en ratones que tenían estas patologías, estas enfermedades, y en células obtenidas de pacientes que tenían estas enfermedades. Entonces, bueno, más o menos aproximadamente hace 10 años empezamos a pensar cómo podía ser la mejor forma de llevarle esto a la gente.
cómo podía ser la mejor forma de llevárselo a los pacientes y que puedan beneficiarse de estos descubrimientos. Y existían miles de posibilidades. Podíamos licenciar a una compañía multinacional, podíamos seguir trabajando y que lo haga otra persona, pero finalmente tomamos la decisión de fundar una empresa de base tecnológica. Todos estos descubrimientos fueron financiados por el CONICET, por el Ministerio de Ciencia y Técnica, por la Agencia de Promoción Científica y por fundaciones sin fines de lucro. Pero dijimos, ¿por qué no hacemos una transición hacia crear una empresa de base tecnológica que licencie las patentes? Todo esto está patentado y tiene patentes y propiedad intelectual, o sea que está protegido. Licenciamos las patentes y creamos hace 2 semanas Galtec. Galtec es una empresa de base tecnológica que tiene como función traducir todos estos descubrimientos en productos farmacéuticos que permitan dentro de un par de años llegar a hacer una fase clínica en pacientes, tanto con el anticuerpo como con este agonista, esta variante de Gallectina 1. Entonces, esta empresa que ustedes han creado, Galtec, es una empresa que va a tener un funcionamiento privado, es una empresa que tiene inversión, me imagino, y va a generar rédito. ¿Y qué piensan hacer ustedes con el rédito de la empresa? Bueno, esta es una empresa que, por ahora, digamos, tenemos inversores ángeles que han puesto dinero para poder comenzar con la primera etapa. La primera etapa es transformar los productos en productos de buena manufactura que permitan realizar ensayos clínicos y presentar a autoridades regulatorias. Como estas licencias de las patentes, firmamos un convenio con el Estado, con CONICET, donde un porcentaje importante de las regalías que surgen en cada hito que se vaya cumpliendo, digamos, esto está bien estipulado, van a volver como un retorno al CONICET para poder de alguna manera compensar todo lo que el CONICET nos ha dado como inversión durante tantos años para poder mantener esta investigación con becarios, con subsidios de investigación, etcétera, durante tantos años, que es un momento, al principio es un momento temprano donde un privado no se va a meter a invertir, ¿no es cierto? Pero estamos contentos, digamos, de que hay muchos privados, varios privados, no sé si muchos, varios privados interesados en poder aportar. Y tenemos este convenio que va a poder hacer este retorno como un círculo virtuoso, ¿no? Donde realmente hay una inversión y después el Estado y las fundaciones que nos ayudaron van a recibir rédito y este retorno de estos grupos. Es muy virtuoso esto que estás describiendo, porque muchas veces es cuestionado en algunos ámbitos ese concepto de la inversión estatal en la investigación y en la ciencia. O sea, ustedes son la prueba cabal de que requiere años de inversión que empiecen a surgir descubrimientos, logros que tengan aplicabilidad directa en la gente. En el caso de ustedes fue así, estamos hablando de 30 años. Y 99 dijo, casi 25, ¿no? Sí. 99, ¿no dijo? Sí. Comenzamos en el año 93 con el 93. de Gallectina 1. En el 99 fue el descubrimiento en autoinmunidad. En el 2004 fue el de cáncer. En el del 2014 fue el de vascularización. Son muchos años con muchos jóvenes, ¿no? Son generaciones de estudiantes participando también, ¿no? Claro. Los primeros estudiantes, o sea, yo ya tengo 54 años, o sea, fueron 30 años, y muchos de mis estudiantes tienen 40 y pico, tienen sus grupos de investigación y aportaron un ladrillo, un granito de arena que todo esto se haga realidad. Para que una investigación sea realmente muy sólida, tiene que haber esto que les contaba, ¿no? De que distintos grupos de investigación en el mundo empiecen a trabajar y que les interese. Y ahora hay una explosión de estas lectinas y de estos glicanos y azúcares en el mundo, digamos, como para poder capitalizarlos con fines terapéuticos. No somos la única empresa, hay empresas de base tecnológica para otras lectinas, para otros azúcares. Entonces, la verdad es que nos insertamos en un mundo donde empezamos hace 30 años, pero el futuro a nivel clínico empieza hoy. Es que la lista de afecciones que mencionaste a la pasada es deslumbrante. Sí. Cáncer en versión colorectal que tiene una incidencia
tremenda, que muere mucha gente por ese tipo de cáncer, artritis. No, y además que lo interesante es que cuando lees un poquito, también la denominan un poco como Jekyll o Hyde, ¿no? Porque puede ser o villana o heroína, Claro. que hay momentos en los que la presencia ayuda y hay momentos en los que no. Claro. Entonces, en el caso del tumor hay que quitársela porque es la defensa que usa el tumor contra los leucocitos. Y en los casos de las autoinmunes hay que activarla para que puedan hacer su trabajo. Gabriel, disculpa la ignorancia de mi pregunta, pero esta proteína, digamos, muchas veces hablamos, además aprovechando que tenemos a Fede acá, que es el experto en alimentación, muchas veces hablamos de, bueno, cómo nos alimentamos, pues promueve lo que nuestro cuerpo puede asimilar o generar. Exacto. Esta proteína, nosotros, o sea, ¿es algo sintético o la podemos, a ver si logro hacer la pregunta exacta, si la ingerimos con algún alimento? Exacto, ¿la podemos ingerir o es algo de laboratorio, digamos? No, bueno, esta proteína la tenemos todos. Es una proteína endógena, la tenemos circulando por nuestro organismo, es algo natural. Por eso yo les contaba al principio el rol fisiológico que tiene, el rol en la salud es mantenernos la salud y que no se exacerbe el sistema inmunológico. Y lo que nosotros hacemos es capitalizar lo mismo que tenemos en el organismo, aumentándolo o disminuyéndolo para poder frenar enfermedades. Hay individuos, por ejemplo, pacientes con esclerosis múltiple, que empiezan a tener menos por un mecanismo genético donde no producen tanto esta proteína y por eso hay que dárselas para poder restaurar, digamos, esa homeostasis. Y hay, en los tumores, por ejemplo, se produce más porque hay duplicación génica, digamos, el organismo de alguna manera se las arregla para poder, por ejemplo, un tumor que está creciendo, en realidad no quiere matarnos, quiere esa célula sobrevivir. Y para sobrevivir necesita oxígeno, necesita nutrientes, necesita evadir la respuesta inmune que la detecta como extraña y empieza a producir mucho más y a duplicar el gen, etc. Entonces, básicamente hay una gran cantidad de esta proteína, pero es una proteína que todos tenemos circulando por el organismo. Gabriel. Tiene un efecto homeostático, un efecto de volver al equilibrio. Si nosotros, esta es una gran pregunta que vos hiciste respecto a la alimentación, porque hemos visto, por ejemplo, que distintos tipos de microbiota, que son los microbios que se alojan en el intestino, que son diferentes para cada individuo según la alimentación que tiene, según los hábitos, pueden modular positivo o negativamente la expresión de esta proteína. O sea que los alimentos que nosotros ingerimos pueden hacer que aumente o que disminuya, y es un gran tema de investigación que estamos también abriendo, ¿no es cierto?, ahora a nivel preventivo, porque a nosotros nos conviene aumentar en aquellos pacientes propensos a hacer enfermedades autoinmunes y nos conviene disminuirla en aquellos pacientes que son más propensos a hacer un cáncer. Claro, pareciera que ahora hubo más durante todos estos años como de identificarla y cuál es su rol y qué es lo que hace, cuándo es villana y cuándo es heroína, y ahora imagino yo que la investigación irá hacia, bueno, cómo hacer esa parte de mantenerla. Transformarla en medicamento y aplicarla. Gabriel, estamos recibiendo algunos mensajes de la audiencia, te imaginarás, gente que tiene o en su propio organismo o en organismo de gente querida, cualquiera de las afecciones que has mencionado, nos está escribiendo cuándo queda disponible el medicamento. Contanos cómo es el proceso de transformar lo que hasta ahora son logros, hallazgos científicos que se están validando en la producción seriada de medicamentos que se puedan adquirir. ¿En qué etapa estamos? Bien, esta es una importante pregunta porque lo primero que queremos es ser cautos y decirles a todos, no generar falsas expectativas, ¿no? Todavía esto no es un medicamento. Estamos comenzando el proceso y nuestro objetivo ahora es transformarlo en un medicamento. Entonces, para esto necesitamos 2 años aproximadamente para poder presentar a las autoridades regulatorias, o sea, la Food and Drug Administration en Estados Unidos, la EMA en Europa, en la Unión Europea, para nosotros el ANMAT, y para eso tenemos que transformarlo en lo que se llama Good Manufacture Practice, prácticas de buena manufactura, para tener un medicamento que sea inyectable, que sea aplicable a un ser humano. Por ahora tenemos los agentes estos como lo que se llama GLP, prácticas de laboratorio. O sea, todavía no está preparado para poder llegar a un paciente. Tenemos la tecnología lista, pero tiene que atravesar estos 2 años de poder realizarse en prácticas de buena manufactura, en una industria que esté preparado para poder eso, y estamos contratándola.
para poder hacer todo este proceso. Una vez presentado y aprobado por la autoridad regulatoria, que nosotros calculamos que pueden ser 2 años, porque es lo estándar para este tipo de tecnologías, bueno, ahí podemos comenzar con una fase clínica 1. La fase clínica 1 es para poder ver solamente seguridad, digamos. No se ve efectividad terapéutica en pacientes, sino que se ve seguridad, ausencia de toxicidad, porque yo no puedo ir con algo que sea terapéutico sin saber que es seguro. Luego de esto, que es 1 año más aproximadamente de seguridad en un número pequeño de pacientes con las patologías, nosotros elegimos para el anticuerpo el cáncer colorectal como primera aproximación, y para la variante de galectina 1, esclerosis múltiple, como la aproximación de autoinmunidad. Después de esto haríamos la fase 1. Luego de que tenemos lista la fase 1, pasaremos ya a la fase 2, que es efectividad terapéutica. Y luego ya creo que para una empresa de base tecnológica pequeña se nos va de las manos. Nosotros no vamos a poder comercializarlo. Nosotros vamos a tener que seguramente ahí licenciarlo a una empresa que pueda comercializarlo en todo el mundo, porque hay algo importante. Nosotros queremos hacerlo para todo el mundo, no queremos hacer solo algo que quede en nuestro país. Sí, por supuesto, hicimos un muy buen convenio con CONICET con un precio justo para el país, porque el país aportó muchísimo a la investigación, ¿no es cierto? Eso, pero en este proceso de darle valor y de darle madurez a estas tecnologías y a estos procesos, creemos que en un par de años ya vamos a poder tocar la primera fase clínica 1 en pacientes. Gabriel, te voy a hacer la última pregunta porque se nos va el tiempo entre medio de tanta agradecimiento y admiración por lo que vienen desarrollando. Al margen de los logros de comunidad, de lo que significa esto a nivel social, la cantidad de gente a la que le podés estar salvando la vida junto a tu equipo, en la mente de un científico como vos, ¿pasa a veces la reflexión sobre la posibilidad de un Nobel? No. La verdad es que es algo que uno prefiere no pensarlo, porque la verdad es que te saca de contexto y te saca de los objetivos reales, Perfecto. te hace salir de la tierra. Y la verdad es que yo estoy solamente feliz de haber llegado a este momento, agradecido, muy agradecido con la cantidad de gente enorme, con mis mentores, Clelia Riera, con Carlos Landa, con mis maestros, con todos los becarios que me eligieron para poder hacer sus tesis doctorales en mi laboratorio. Estoy con la comunidad uruguaya, estuve la semana pasada en Uruguay, en Montevideo. La Universidad de la República le dio el honoris causa la semana pasada. Fue una alegría. Y un reconocimiento más que válido, ¿no? Un Bob Dylan de la ciencia, ¿no? Total. Gabriel, nos alegra mucho que se estén dando las cosas como se están dando, que los hallazgos hayan llegado a puerto, que el camino vaya con este lado virtuoso de también devolver a las estructuras estatales lo que en su momento apostaron por ustedes. Te queremos agradecer muchísimo este ratito con los Hijos de Punta y, por supuesto, nuestro rol tratando de difundir estas maravillas que No, que y están un pasando a nuestro infinito agradecimiento por lo que muchas veces sucede tras bastidores, un poco como hablaba nuestro querido productor el otro día, en decir, bueno, tienes 120 días para hacer un espárrago o bueno, todo el trabajo que conlleva poder decir, bueno, aquí está la pastillita. Este es tu medicamento. Claro. Gracias, Gabriel. Un placer charlar contigo. Gracias. Muchas gracias y gracias por darme este espacio para contar nuestro trabajo. Cuando quieras. Maravilloso. Amigas, amigos, Gabriel Rabinovich ha pasado por la mesa de Hijos de Punta. Ya venimos con más.